Episodio número 3437. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión llegamos a la lección número 8, la fe. La semana pasada estuvimos estudiando la lección número 7, la oración, y esta semana continuamos con la lección número 8, la fe. Saludos y bendiciones. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y durante esta semana estaremos viendo diversas partes de esta lección. Para hoy, la lección correspondiente para el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, solo dame una señal. Para la parte del lunes estaremos viendo Jesús ve nuestra fe. Ya el martes 19, la fe no es un sentimiento. Luego en la parte del miércoles 20 de mayo, ejemplos de fe. Para la parte del jueves 21, la fe de Jesús. Y luego vamos a estar viendo para la parte del viernes 22 de mayo, los comentarios finales. Esto y más estaremos aprendiendo durante toda esta semana. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por una nueva oportunidad de vida. Te pedimos que en esta semana que vamos a hablar acerca de la fe, tú nos ayudes a aumentar la nuestra. Que podamos entender que muchas veces nuestra fe es débil o simplemente no tenemos fe. Te pedimos, oh Dios, que si ese es el caso nuestro o de algún oyente, que tú puedas tocar su corazón y el nuestro, y que podamos, desde hoy en adelante, poder aumentar nuestra fe en ti, para poder, Señor, aceptar tu palabra y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Solo dame una señal. Alguien dijo en cierta ocasión, la fe es como un Wi-Fi. Es invisible, pero tiene el poder de conectarte con lo que necesitas. De hecho, la relación con Dios no es posible sin fe. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Ha tambaleado tu fe en Dios alguna vez? Claro que sí. Tal vez hayas experimentado algo que te ha desafiado hasta el punto de no saber cómo seguir adelante en tu relación con Dios. ¿O es tu fe como una rosa que se desarrolla a partir de un frágil tallo hasta convertirse en una bella flor que llena con su fragancia el lugar donde se encuentra? Hebreos capítulo 11, versículo 1, el cual es el texto para memorizar de esta semana, establece que la fe es la certeza de lo que esperamos
y la convicción de lo que no vemos. Hebreos capítulo 11 y el versículo 1. Así que no es algo que podamos generar, sino que está en consonancia con lo que dice Romanos capítulo 12 y el versículo 3. Romanos capítulo 12 y el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12 y el versículo 3. Así que no es algo que uno genera, no es algo que parte de nosotros, sino que parte de Dios. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y solo es posible gracias a lo que Dios ya está haciendo en nosotros y por nosotros. Esta semana exploraremos el tema de la fe. ¿Qué hacer con la duda y la incredulidad? ¿En qué consiste, según Jesús, una fe sólida? ¿Y qué significa tener la fe de Jesús? Entrando propiamente a la parte del domingo 17 de mayo, solo dame una señal. Quizás hayas oído a alguien decir, si pudiera ver cómo se divide el mar rojo, o el maná cayendo sobre la tierra, o a Jesús curando un ciego, creería. Tal vez tú mismo hayas tenido ese tipo de pensamiento alguna vez. Yo lo he tenido, tú lo has tenido, él lo ha tenido, ella, nosotros, ustedes, ellos, o sea, todo el mundo en algún momento ha querido como jugar ese juego sin sentido de que, wow, y si yo hubiese podido ver, tal vez tuviera una fe más firme y más fuerte. Sin embargo, ¿podría ser más fácil para nosotros tener fe que para quienes vivieron en los tiempos bíblicos? Los israelitas no poseían la totalidad de la Biblia. No tenían, como nosotros, una larga historia previa que pudieran mirar retrospectivamente. Moisés destacó la importancia de mirar hacia atrás para recordar la guía y la bondad de Dios. A diferencia de los israelitas, nosotros disponemos de 6,000 años de historias bíblicas. Increíble. Y es por eso que nosotros, de verdad, debería de darnos vergüenza cada vez que nos comparamos con ellos, incluso los fariseos. Yo siempre he dicho que si los fariseos resucitaran y vieran en qué nos hemos convertido muchos cristianos, especialmente algunos adventistas del séptimo día, ellos nos reclamarían a nosotros que somos más fariseos que ellos, porque teniendo el ejemplo de ellos, que ellos no tenían, porque ellos no tenían fariseos previo a ellos que eran fariseos, ellos se comportaron de cierta manera legalista, rigurosa, pero nosotros tenemos el ejemplo de ellos y aún así hacemos lo mismo o peor que ellos, porque vuelvo y repito, nosotros tenemos el ejemplo de ellos, de lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer, y aún así cometemos esos errores. Así que cada generación quiere una señal y la nuestra no es diferente. No obstante, las señales están a nuestro alrededor. Si lees Mateo 24, verás cuántas señales profetizadas se han cumplido y se están cumpliendo incluso ahora ante nuestros propios ojos. En la época de Jesús, la gente quería una señal de que Jesús era realmente el Hijo de Dios, a pesar de que habían sido testigos de muchas señales de ello. Para responder la pregunta, ¿cómo respondió Jesús a esto? Vamos a leer a Marcos capítulo 8, versículo 11 y 12. Marcos capítulo 8, versículo 11 y 12.
Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Marcos capítulo 8, versículo 11 y 12. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo respondió Jesús? Jesús respondió con tristeza que no daría más señal a esa generación. Aunque habían visto muchos milagros, seguían pidiendo pruebas porque su corazón no quería creer. Esa es mi respuesta. ¿Discutimos con Jesús y lo ponemos a prueba como hicieron los fariseos? ¿Le hacemos suspirar profundamente, como pasó en Marcos 8:12, por falta de nuestra fe, a pesar de que ya nos ha dado todo lo que necesitamos para creer? Es una pregunta muy interesante, la cual tiene obviamente su respuesta. Y antes de continuar con una cita poderosa que tenemos, a continuación yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor y pastor Luis Gregorio, el cual tiene como título: Dios conoce, evalúa y mide tu fe. Bienvenido, doctor y pastor. Uno de los conceptos bíblicos más difíciles de definir humanamente es fe. ¿Qué es la fe? ¿Cuánto pesa la fe? ¿Cuánta fe tengo yo? Por eso se le llama a esta construcción gramatical de dos letras, fe, se le llama el monosílabo de Dios. Aunque es un concepto abstracto, Jesús puede ver tu fe. Increíble. Jesús puede evaluar tu fe. Inclusive Jesús puede saber cuánta fe tú tienes. ¿Cuál es tu nivel de fe? Él puede darte un diagnóstico preciso de tu nivel de fe. Por ejemplo, en Hebreos, el apóstol Pablo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjate que es el único que puede medir. Él es el único, por esa razón, él es el único que puede medir tu fe y darte una calificación, porque Él es el creador de la fe, es el consumador. Y cuando nosotros tratamos de definir el concepto consumador, que viene del griego teleiofes, perfeccionador en griego, se refiere a Jesús, quien completa, Jesús es quien perdona, Jesús es quien perfecciona y finaliza la obra de la fe en el creyente. Es interesante que Jesús tuvo en varios escenarios en el cual él tuvo la oportunidad de medir, de ver la fe en sus interlocutores y sus seguidores. Por ejemplo, en el primer caso, te voy a señalar varios casos, pero el primer caso es Jesús sana al siervo de un centurión romano en Mateo 8. Dice en la palabra de Dios que entrando Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión haciéndole un pedido: Señor, quiero que sane al criado que está en su casa, paralítico, gravemente enfermo. Y súbitamente Jesús contestó: yo iré ante ese pedido, yo iré y le sanaré. Y el hombre, el centurión, ¿verdad? Allí está un poco confuso y dice: mira, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Solamente di la palabra y él sanará. Y al oír sus argumentos Jesús, y dice la palabra de Dios que Jesús quedó maravillado. El creador de la fe estaba estupefacto, estaba patidifuso frente a la multitud, impresionado de todo el pueblo de Israel por un hombre con una fe tremenda. Y dice la palabra de Dios, el Señor exclamó: en todo Israel yo no he encontrado tanta fe, mucha fe, excelente fe. En esta palabra el Señor le dio la nota máxima de fe a este centurión: eres la fe máxima que he encontrado en todo el pueblo de Israel. Así que la calificación del creador de la fe a este centurión fue de A, la máxima calificación. Tu fe es A, máximo. No había encontrado otro tipo de
de fe como ese. En segundo lugar, encontramos el caso en Mateo 8:23, un texto bíblico que relata que Jesús estaba en la barca con sus discípulos y de repente se levantó una tormenta y Jesús dormía en medio de la tormenta. Señor, sálvanos, fue la expresión de los discípulos, que perecemos. Y Jesús, el Maestro, viendo la situación de los discípulos, le hizo una pregunta: ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. El Señor Jesucristo evalúa a sus discípulos dándole la nota de poca fe. Al centurión le dijo: usted tiene mucha fe. Al evaluarlo, ahora a los discípulos, a los pastores, a los que estaban con él, lo evaluó como hombres de poca fe. Y fíjense el tercer episodio que Jesús ahí está relatando en Hebreos 12:5-17. La iglesia oraba y el apóstol Pedro estaba preso y Dios hace un milagro, le contesta la oración a la iglesia primitiva y Pedro fue liberado. Pedro llega a la puerta y ellos no creen que es él, creen que es un fantasma que apareció. Y dice el texto bíblico que ahí apareció Rode y va y le anuncia a ellos: mire, hermano, ustedes están orando por Pedro y él está aquí en la puerta. Y le dijeron a la muchacha: tú estás loca, no es posible que se haya contestado esta oración tan rápido. O sea, la iglesia apostólica en este pequeño episodio fue evaluada como una iglesia sin fe. Estaba orando por algo que no estaba justamente esperando, porque dentro del contexto de lo que es fe, Pablo dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que en esos tres episodios, en esas tres escenas, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor evaluó de la siguiente forma. La fe, la nota que le dio al centurión fue de A. Excelente fe, mucha fe. En el segundo caso, a sus discípulos, poca fe. En el tercer caso, sin fe con la iglesia apostólica, orando por algo que realmente no estaban esperando. Ahora, la pregunta básica es: ¿cómo es tu fe hoy? Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tu fe fuera evaluada hoy, si tu fe fuera evaluada por el Señor Jesucristo contigo de frente, ¿qué nota tú tendrías del Creador? ¿Qué nota tendrías tú? ¿Mucha fe, poca fe o sin fe? Vamos a unirnos al pedido de los discípulos. Los discípulos hicieron un pedido excelente al Señor, entendiendo su situación. Señor, aumenta nuestra fe. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este excelente comentario. La verdad que me encantó la idea del monosílabo de Dios. Eso pudiera ser hasta un título para un sermón, el asunto de la fe. Y concuerdo perfectamente con usted de que Dios conoce nuestra fe, de que en Hebreos Él da la clave para aumentar y mejorar nuestra fe. Esto tiene que ver con la contemplación de Jesús. Por eso dice: puestos los ojos en Jesús. O sea, en el griego, teleiotes tiene que ver con Jesús, que es el único que tiene esa capacidad de aumentar nuestra fe, de darnos esta fe que necesitamos para avanzar. Y muy parecido a cuando se dice en Apocalipsis que no hay sino uno como un cordero inmolado, el único digno de abrir el libro y desatar los sellos. Jesús es el único que puede darnos fe. El evento del centurión es un ejemplo que muestra cómo Jesús evalúa la fe, entre otros. Poderosa analogía, la cual hemos visto en esta hora. Ahora leeremos esta poderosa cita que encontramos en el libro El deseado de todas las gentes, capítulo 44, bajo el título La verdadera señal. Estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino renovación espiritual. En el libro El deseado de todas las gentes, capítulo 44, bajo el título La verdadera señal. Y con una cita como esta no podemos avanzar sin al menos comentar brevemente
que sí, eran lo que los judíos necesitaban y es lo que nosotros necesitamos. No es una ilustración intelectual, sino una renovación espiritual. Porque si estas cosas son espirituales y se disciernen espiritualmente, ¿qué hacemos nosotros buscando intelecto, buscando estudio? He escuchado de personas que me dicen que prefieren estudiar antes que congregarse. Y a mí me da una especie de espanto porque yo nunca he tenido ese mood, yo no he tenido ese modo de creer que para yo estar en mejor conexión con Dios, mientras más estudio y estudio. No, el estudio es importante, pero más que el estudio intelectual, es una renovación espiritual. El problema es el orgullo espiritual que tenemos, un orgullo que no nos deja ver quiénes somos realmente. Somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios, y por eso vamos a la iglesia, por eso buscamos el rostro de Dios, por eso tenemos una relación con Dios, no porque creemos que de esa manera ganamos el favor de Dios o con mucho estudio, sino porque es una manifestación pública de lo que ya Dios ha hecho en el interior. Por eso es que definitivamente no hacen falta señales como hoy en día pudiéramos decir, oh, pero es que no se ve la evidencia. No, no, no. La evidencia real es una renovación espiritual. Cuando hay un espíritu de humildad en nosotros, entonces es ahí cuando realmente nosotros estamos buscando el rostro de Dios. Podría ser que nosotros también necesitáramos una renovación espiritual, una experiencia genuina real, momento a momento, con Dios. Quizás en realidad no necesitemos una señal, porque tenemos mucho conocimiento a nuestro alcance, especialmente en nuestras propias Biblias. Yo veo que a veces gente dura horas y horas estudiando un mismo pasaje, como una mantra, como una cosa, yo diría, diabólica, porque ¿qué hacemos leyendo tanto lo mismo, sabiendo nosotros lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Debería de darnos vergüenza que pasemos 6 horas estudiando la Biblia, cuando al lado hay un vecino que no tiene ni siquiera un minuto de escuchar la palabra de Dios, porque el enemigo lo tiene envuelto, y yo esas 6 horas que dediqué a mi supuesto estudio, esa persona que estaba destruyendo su vida espiritual, su vida emocional, su vida marital, yo la dejé morir por yo estar como estaba el sacerdote y como estaba el levita, viendo al samaritano, o no al samaritano, porque el samaritano es el que hace, en este caso, la diferencia, pero viendo al que había sido robado por los ladrones, muriendo, y no, porque tengo que estudiar y estudiar. Y el momento de hacer la obra misionera, y el momento de predicar el evangelio, debería de darnos vergüenza que la gente perezca y nosotros no hagamos nada para ayudar a esas gentes. Por ello, en lugar de hacer que Jesús suspire profundamente por nuestra falta de fe, recordemos las palabras que él dirigió a Tomás en Juan 20:29. Juan 20:29. Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículo 29. Dichosos los que no vieron y creyeron. Dios no nos pide que tengamos una fe ciega. Ya nos ha dado muchas razones para creer. Sin embargo, siempre hay lugar para la duda a pesar de todas estas razones. La clave es centrarse en lo que consolida la fe, no en lo que genera dudas. A continuación se hace la pregunta final. ¿Cómo describirías tu fe en Dios en solo 60 segundos? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de tu experiencia con Él?
La fe no debe nacer de emociones o momentos difíciles, o quizás momentos fáciles, sino que nuestra fe debe ser siempre un caminar con Cristo. Debemos caminar y confiar en Él y en que Él estará siempre a nuestro lado, aunque no veamos una respuesta inmediata. Esa es mi respuesta. ¿Cómo la describiría yo? Describiría que mi fe es como un tobogán que sube y baja. Pero ¿cómo debería ser? Debería ser constante, firme, no dejarse vencer ante los embates del enemigo. Y esa es la experiencia que casi todos tenemos. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la fe nos ayuda a confiar aun cuando no vemos respuestas inmediatas. Hemos aprendido que solo dame una señal es algo que no debería de seguir ocurriendo. No deberíamos estar como los fariseos, como los israelitas pidiendo señal, haciendo suspirar a Cristo, molestando a Cristo, porque realmente ya Él ha dado suficientes señales. Hay más evidencia que razones para nosotros dudar, pero aún así, cogemos algunas pocas supuestas razones para entonces resistirnos a la realidad, resistirnos a la transformación, y es por eso que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que creamos en Él, no acerca de Él, que son dos cosas muy diferentes, lo que enfatizaba en el estudio. Cuando tú solamente estudias y no te congregas, no tienes una experiencia con Dios, no lo alabas, no lo glorificas en su templo, no haces estudios bíblicos para otros, no compartes tu fe, no sonríes, no vives una vida de evangelio integral en cada aspecto de tu vida en balance, entonces eso no es fe, porque la verdadera fe involucra una renovación espiritual. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder captar todas estas ideas y ponerla en práctica. Sabemos, Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarte a ti. Por lo tanto, ayúdanos y desarrolla nuestra fe, que a través de la contemplación de Cristo no estemos viéndole las faltas a los demás, sino más bien entendiendo que necesitamos una renovación y un cambio, que eso sea una constante en nuestras vidas y que de esa manera busquemos tu rostro y lo palpemos en cualquier momento, en cualquier lugar que pueda ser hallado. Que esto se refleje en una vida transformada que traiga almas a tus pies. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, lunes 18 de mayo, Jesús ve nuestra fe. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 8, la fe. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 203 536 7242. Repetimos, +1 203
536-7242. Y también lo pueden hacer vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes La pastora Aris y el pastor Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.